Archivo FLX8-203. Nombre común: Wendigo o Wendigo. Esta criatura es una de las más peligrosas que nos hemos encontrado. Es clasificado como un ente físico clase especial L, es decir, solo personal especializado en este tipo de amenazas puede intentar confrontarlo. Se le debe dar respuesta inmediata a cualquier evidencia de actividad de su parte y el uso de fuerza letal está aprobada. Existen muchas hipótesis sobre los wendigos, pero nunca se ha logrado capturar un ejemplar con vida ni obtener muestras de alguno muerto. Desconocemos su ciclo de vida, si es que pueden morir y dejar restos físicos. Si bien lo natural sería pensar que sí, con esta clase de criaturas solo se puede especular. Los wendigos se originan cuando una persona comete canibalismo. Sin embargo, no todas las personas que consumen carne humana se convierten en un wendigo. No queda claro qué es lo que diferencia a unas personas de otras, pero existen hipótesis que aseguran que se trata de una predisposición de la gente de ser más violenta, la que se convierte en wendigo tras consumir a otro humano. Hasta ahora, los casos confirmados de wendigo que hemos documentado, la gran mayoría se trata de personas que recurrieron al canibalismo como método de supervivencia extremo. De los otros, no tenemos datos como para afirmar o negar que se trataban de personas con tendencias agresivas o antisociales. Las primeras evidencias de la existencia de este ser provienen de los mitos y leyendas que datan de miles de años antes de Cristo. Sin embargo, no fue hasta 1975, cuando se dio el primer encuentro con un wendigo del que se obtuvo evidencia más contundente de su existencia. Roger Park, 41, y su esposa, Julie Adams, 36, ambos de origen estadounidense, se encontraban acampando en un parque nacional en Oregón, casi en la frontera con Canadá, cuando afirmaron haber escuchado gritos de una persona en el bosque que pedía por ayuda. Al principio, la pareja pensó que se trataba de otro campista perdido, pero pronto se dieron cuenta que la voz parecía ser la de su hijo Sam, de 15, quien se encontraba en un campamento a miles de kilómetros de distancia. La voz era la de su hijo, aseguraron, pero sabiendo que era casi imposible que se encontraran ahí, comenzaron a sentirse nerviosos. Los gritos cada vez eran más angustiosos y dolorosos. La voz les rogaba que lo ayudaran, que se había perdido y estaba lastimado. En un punto, la voz los llamó como papá y mamá, lo que logró quebrar a Julie, quien tomó una linterna y se adentró en el bosque. Roger fue tras ella en un intento de hacer que volviera. De acuerdo con su testimonio, le dijo: «Sea lo que sea esa voz, ese no es nuestro hijo». No habían caminado muy lejos de su campamento, sin embargo, por más que miraran, no podían ubicarse, como si el bosque se los hubiera tragado. De acuerdo con Julie, la voz se detuvo una vez estuvieron perdidos. Caminaron por horas sin encontrar su campamento, hasta que les llegó el inconfundible olor de carne podrida. Fue entonces que Roger y Julie encontraron la cueva. Al inicio parecía ser solo un hoyo entre unas piedras, pero una vez adentro, se trataba de un sistema de túneles que se extiende por kilómetros debajo del bosque. El olor parecía estar emanando de la formación rocosa en la que encontraron la entrada al sistema de túneles subterráneo. Roger pensó que se trataba de la casa de algún depredador, por lo que decidieron alejarse, cuando de repente volvieron a escuchar la supuesta voz de su hijo que provenía del interior. Les pedía que entraran, les aseguraba que todo estaría bien y que de todos modos debían buscar un lugar para pasar la noche antes de que no pudieran ver nada en la oscuridad. De acuerdo con el informe policíaco que tengo en mi poder, Roger y Julie sabían que algo no estaba bien, pero no pudieron evitar hacerle caso a la voz. Julie dijo que por un momento, incluso pensó que genuinamente se trataba de su hijo, pero estaban muy equivocados. Cuando ambos por fin entraron a la caverna, dijeron haber seguido un túnel que se adentraba en las montañas. Dentro, el camino se bifurcaba en varios puntos, pero ellos eran guiados por la voz. Conforme se acercaban al origen de la voz, el olor a putrefacción también aumentaba. El piso del túnel, que en su inicio era de tierra, ahora era piedra húmeda, con huesos esparcidos aquí y allá. De igual manera, conforme más se adentraban, más huesos se encontraban, hasta que en un punto cubrían por completo el piso. Para su horror, se dieron cuenta que los huesos eran de humano. Habían algunos que parecían llevar ahí décadas y otros parecían haber sido recientemente limpiados por algún depredador. Al final del camino, Roger y Julie se encontraron con una cámara que parecía ser el lugar al que todos los otros túneles llegaban.
Sin embargo, el interior de ese sistema de túneles nunca ha sido explorado por completo, por lo que es difícil saber si eso es verdad. En esa cámara se encontraba la mayor concentración de huesos. Al fondo, pudieron ver una figura, encorvada, con la cabeza agachada. La criatura hacía ruidos y se movía como si estuviera comiendo algo. Cuando escuchó a Roger y Julie, pudieron comprobar que efectivamente estaba comiendo algo. Algo hecho de carne. Levantó su cabeza. La sangre le caía a chorros por sus enormes mandíbulas. Entre sus colmillos aún habían pedazos de carne. Roger y Julie son las dos únicas personas de las que se tiene conocimiento que hayan estado tan cerca de un wendigo y sobrevivir. Aunque queda claro que su caso fue especial, y lo más probable es que si la fortuna no hubiera estado de su lado, no hubieran vivido para contarlo. Sin saberlo, en la superficie, un viejo árbol secuoya se encontraba experimentando sus últimos momentos de pie. Tras haber sobrevivido por incontables años, la vieja secuoya había sido golpeada por un rayo unos días antes, y finalmente, el propio peso del gigantesco árbol estaba por hacerlo caer. De acuerdo con Julie, el wendigo se percató de su presencia justo antes de que un fuerte crujido lo sorprendiera. La caverna comenzó a temblar, y tierra y piedras caían del techo. El wendigo, que también había sido tomado por sorpresa, salió corriendo por uno de los túneles, poco antes de que el techo colapsara justo donde se encontraba momentos antes. Roger y Julie aprovecharon para escapar. Corrieron por los túneles sin dirección cuando vieron